la 1 de la tarde, el organismo judicial alertó que el juzgado de turno había autorizado la orden de captura del presunto responsable de atropellar a un grupo de estudiantes. 40 minutos más tarde, rectificó diciendo que no había ninguna solicitud. La situación persiste, no existe ninguna orden. El hecho se produjo hace 2 días y aunque la Fiscalía posee el vehículo, el conductor sigue siendo un misterio. Esta mañana, el Ministerio Público comenzó a escuchar la declaración de 28 maestros. El proceso no terminó y el mismo continuará el día lunes. El caso ha generado indignación en la población guatemalteca y el hecho de no tener al responsable lo agudiza. La Fiscalía y la Policía Nacional Civil sostienen que están próximos a dar con el culpable. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Veamos la nota de nuestra colega Lourdes Hércules, que nos cuenta lo que ha sucedido durante estos 2 días y, bueno, el no tener aún al responsable del hecho violento en la calzada San Juan. El tuit que generó mucho movimiento en la tarde, que el organismo judicial, bueno, anunciaba, raro, una orden de captura y no teníamos nombre, claro, no decía mayor cosa. Y luego, ¿qué ha pasado? Y que ha pasado mucho tiempo aún ya teniendo el vehículo y no se da con el responsable. Mucho ruido alrededor de dar con el responsable. ¿Qué pudiera esto? ¿Qué hay que decirle a la gente en este momento? Hay mucha indignación en la sociedad. Hay que decirles, bueno, hay que esperar también, pero ¿qué mensaje se le tiene que dar a las personas? Es importante también considerar, Ben, que además de indignación, creo que estamos bastante balanceados en este sentido, porque yo he visto comentarios que se encuentran, si bien hay muchos que dicen debe castigarse con todo el peso de la ley a la persona que haya cometido este delito, porque lo que se violentó fue uno de los derechos básicos, que es el derecho a la vida, y que, como bien decía Estuardo, sin este derecho no se puede garantizar ningún otro derecho. Hay mucha gente que dice, bueno, en algún sentido yo comprendo la forma de reaccionar de esta persona, porque he sido testigo de lo que es estar atrapado en un bloqueo, tal vez teniendo algo que hacer, y probablemente esa intención no era asesinar, pues prácticamente arrollar a 13 jóvenes, dejar entre la vida y la muerte a 2 de ellos, que algunos terminaran con miembros amputados. Tal vez esta no era la intención, pero tenemos a la otra parte de la ciudadanía que dice, esta persona tiene que ser tomada por la justicia ya, se están tomando demasiado tiempo. ¿Y qué pasa con los órganos de justicia que, teniendo tanta información sobre las manos, no han podido dar con el paradero de esta persona? Yo le diría a la ciudadanía, primero que nada, y como debe ocurrir en toda investigación, creo que muchas veces tendemos a presionar a los órganos encargados de investigar y a los órganos encargados de ejecutar la justicia, que yo no digo que operen de la mejor manera, pero sí digo, tendemos a presionar porque queremos resultados inmediatos, y una buena investigación no se puede dar inmediatamente. El día de hoy el organismo judicial comete un error, me atrevería a decir, al dar pues información que terminó siendo falsa, diciendo que ya se tenía una orden de captura, cuando en realidad no se ha identificado a esta persona. Pero tenemos que creer que la justicia a esta persona de plano le va a llegar. Yo no creo que este sea un caso que vaya a quedar en la impunidad, que es lo que generalmente hemos visto en nuestro país, y que creo que es lo que nos diferencia también de países como Alemania, que ya poníamos como ejemplo, porque en estos países se han vivido también guerras mundiales, no digamos conflictos armados internos, sino guerras mundiales en donde han estado involucrados distintos países. Pero la gran diferencia, creo yo, lo que nos ha distanciado mucho en cómo nos hemos desenvuelto después del conflicto y después de la crisis, es que en estos estados se ha tratado de garantizar el imperio de la ley en cada momento, en cada fase y en cada proceso de la reforma que sufrieron estas instituciones. Alejandra mencionaba algo que hemos estado leyendo en redes sociales durante estos 2 días, y son mensajes, uno, pidiendo que se aplique todo el peso de la ley con el responsable, al dar con el responsable, y otros en donde no es que justifican, pero tratan de ponerse en la situación del piloto con el tema de las protestas. Yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación muy clara. A nadie nos gusta estar en un bloqueo, ¿no? Sobre todo cuando se tiene una agenda complicada, es difícil. Pero el derecho a la manifestación existe. Y el derecho a la manifestación, aunque algunas se cuestionan por las convocatorias que se hagan,
que tal vez responden a intereses más particulares que sociales, pero es un derecho. Y es un derecho que yo el día de mañana lo puedo utilizar. Y lo utilizamos en 2015, por ejemplo, para exigir que sacaran al gobierno corrupto del PP. Es un derecho que ahí está. Y sí es cierto, muchas veces se entra en aquella controversia con el derecho a la libre locomoción. Pero eso es muy aparte, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces hay en la marginalidad algunos mensajes extremistas que casi que ven el derecho por igual y no hacen la diferenciación del derecho a la vida, el derecho a manifestar o el derecho a la libre locomoción. Y tratan de equiparar todos estos derechos a un mismo nivel, y es cuando estos mensajes en algunas personas pueden permear de una manera equivocada. Ahora, y se pueden dar este tipo de cosas. Ben, quizás sería valioso también aportar en ese sentido por qué la gente adopta una actitud distinta cuando se trata de manifestaciones de este tipo en las cuales se bloquean carreteras y, como usted bien decía, ese derecho a manifestar nosotros ya lo hicimos valer en 2015, pero lo hicimos en la Plaza de la Constitución. Aprovechando, o sea, haciendo uso de nuestro tiempo libre, que muchas veces es el que más cuesta sacrificar, digamos. Por ese motivo creo que vemos esos distintos comentarios que no se identifican con este tipo de movimientos, porque dicen, es cierto, hay derecho a manifestación, pero no se vale que una manifestación me bloquee los derechos a mí. Ahora, hay que hacer la comparación también, porque si bien el ciudadano de la Plaza de la Constitución no se identifica con el ciudadano que efectúa bloqueos, ningún derecho, ni siquiera el derecho a manifestarse, ni siquiera el derecho a la libre locomoción, es superior al derecho a la vida, y ese fue el derecho que fue violentado en este caso. ¿Por qué se dan estas confusiones o estas generalizaciones, Estuardo, a veces, cuando abordamos un tema como este? Bueno, yo creo que primero ha habido una mala conceptualización de derechos en Guatemala, y yo creo que sí tenemos que entender una jerarquía básica, ¿verdad? Que derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad son fundamentales. Es que sin esos tres, en realidad, el resto no son posibles. Eso es lo que debemos entender, pero el de la vida es fundamental, porque aún ¿verdad? Entonces salen la posibilidad de siquiera discutir, fíjate, los otros dos, ya no digamos de ejercerlos o de pedir al Estado. Esto se volvería una ley de la selva, digamos. Uno, y dos, en realidad, según la teoría de derechos humanos, el único que violenta los derechos es el Estado. ¿Por qué? Porque habiendo y teniendo una obligación de proteger, no protegió. Y creo que me gusta mucho la pregunta que hacen aquí varios tuiteros. ¿Y la PDH dónde está? La PGN sacó la policía, pues. Una tibieza ahí. La policía había llegado a negociar antes de esto, a propósito, ¿verdad? Pero sí hay algo sospechoso. Y vamos a los ejemplos que hemos puesto, y yo sé que me va a decir son sociedades avanzadas. Pero hay un problema en Alemania, ¿verdad? Rápido se tiene, pero es en cuestión de horas, hasta la foto y todo de quién es el... Hay un problema en Turquía, ¿verdad? De que empieza y dispara en una discoteca y rápido se sabe, digamos, otro agarra un camión en Estocolmo y se tiene mucho, no solo la información, sino todas las redes, el teléfono, las llamadas y todo, ¿verdad? Alguien hace lo mismo en Nice, en Francia, y se tiene bien rápido la información. ¿Qué pasa acá? Alguien agarra un carro en Londres y dispara, y te digo, ya está rápido la información de quién es y los posibles, hasta qué gritó, y otro ataca un aeropuerto en tal lugar, ya se tiene toda la información. Miren televidentes el número de horas que ha pasado, y aquí se tiene hasta el carro. A ver, esto es especular. Tengo que aclararlo, pero da la sensación como que si existiera o fuera una persona que tiene algún tipo de influencia. Es lo que pensábamos siempre, cuando la justicia... Pero aunque no la tuviera. ¿Por qué está pasando? Porque ya especulás que la tiene, yo especulo que no la tiene, no importa. Supongamos, pero no hay responsable. No importa, fíjate que los que te di una lista de hechos en Europa, ¿verdad? O en Estados Unidos, viene y dispara en un centro comercial, pero mira rápido que se tiene toda la información, la familia, el otro entra a una discoteca y mata a 49 personas, entonces... nosotros tenemos el carro, están los videos, el mismo director de información criminal ha dicho
que se tienen todas las cámaras, no solo las cámaras de tránsito, sino también otro tipo de cámaras que ahora se tienen alrededor de Guatemala, que no tendrían que saberse, pero ya sabemos que existen, pues algunos sí sabíamos que siempre han existido, y no sabemos quién fue. Entonces, sí da espacio a especulación, que puede ser alguien influyente. Pero, ¿qué es eso de influyente? Que tenga mucho poder en el organismo judicial, en la policía o en el MP para investigar, que sea un narco poderoso que va a matar a medio mundo y a todo el sistema de justicia de Guatemala y a todo el MP, que todos tienen miedo, no dicen quién es. ¿Es una mujer? ¿Es una mujer relacionada por donde apareció el carro? No sé quién, pero miren, el tiempo, el tiempo, porque en la medida que las autoridades no encuentren al responsable o a la responsable, es sobre las autoridades que empieza a caer la duda. Y entonces ensanchamos el espacio que te decía de impunidad. Y eso es lo que menos nos conviene ahorita. Es lo que no queremos. Bueno, vamos al segundo corte de la noche. Ya le hacemos la invitación para que envíe sus comentarios y opiniones. La etiqueta SF, Ira al volante. Volvemos luego de la pausa.